Hola chicos, espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar con las tareas del día de hoy, miércoles 10 de marzo. Siempre recordándoles del error que hay en las guías con la fecha, por favor guíense por el día. El primer tema es comunicación y lenguaje, el acento. Decimos que el acento es aquello que hace que el ser humano al pronunciar una palabra, tenga que resaltar la voz en una de sus sílabas. Es decir, se produce una distinción con mayor intensidad en la voz al pronunciar la sílaba donde se sitúa el acento. Vamos a resumir que el acento es la mayor fuerza en la voz que nosotros vamos a ejercer en una palabra. El acento se clasifica en acento diacrítico, prosódico o sílaba tónica y el acento ortográfico. El acento diacrítico se encarga de establecer los parámetros para tildar o no los 8 monosílabos. Monosílabos sabemos que es una palabra formada de una sola sílaba. Las palabras son de, el, más, sí, mi, se, te, tú, del idioma español que se podrían tildar. Quiere decir que estos 8 monosílabos tienen que ir solos. Por ejemplo, decir la casa de Jorge, por ejemplo. Este es el monosílabo, ¿sí? No es que vaya a ser después, por ejemplo, esta palabra. Esto, seño es el monosílabo. No, el monosílabo tiene que ir solo, por eso su nombre monosílabo, porque solamente está compuesto por esa palabra. No tiene otra palabra más que lo componga. El monosílabo él, cuando nos decimos él lo dijo, cuando nos referimos a este él, se tilda porque nos estamos refiriendo a una persona. Podemos decir el bolso de Marta. Este él no se tilda porque es como en un artículo que acompaña a este sustantivo. Luego tenemos el monosílabo más, el monosílabo sí, mi, se, te, tú. Siempre recordando que estos tienen que ir solos. Además, lidia con algunos adverbios y expresiones como por ejemplo el verbo aún, del verbo o su similar todavía. Luego tenemos el acento prosódico o sílaba tónica que hace referencia al sonido, no a la escritura. Es decir, tenemos el ejemplo de la palabra estuche. Separamos la palabra estuche, estuche. Vamos a ejercer la mayor fuerza de voz en tú. Estuche. Aunque no tiene tilde, la mayor fuerza de voz está en tú. Acá nos especifica que esta palabra se liga estrechamente con lo que entendemos por sílaba tónica o mayor impulso de la voz. Nada más vamos a colocar otro ejemplo de la sílaba tónica. Por ejemplo, tenemos la palabra gato. Si lo separamos es gato. ¿Cuál será su mayor fuerza de voz? Ga, porque usted no dice gato, dice gato. Este es la mayor fuerza de voz, la sílaba tónica. Tenemos después el acento ortográfico. Hace referencia a la escritura. Viene a ser la consecuencia del acento prosódico. Por ejemplo, dice la palabra cáncer. Tenemos ser. La mayor fuerza de voz está en can. ¿Cuál es la diferencia del acento ortográfico? Que estas sí llevan esta parte. Miren,
esta parte. Por eso se llama acento ortográfico, porque sí lo tiene. Por eso dice acá que hace referencia a la escritura, porque escribimos esta pequeña tilde sobre la A, que es la que tiene la mayor fuerza de voz. Entonces se sobreentiende que can es la que tiene la mayor fuerza de voz por la tilde que ésta posee. Vamos entonces a continuar. Se produce el acento ortográfico, la tilde, al corresponder a una palabra grave terminada en consonante, R. ¿Sí? Ya luego de estudiar esto, vamos a ver cómo se clasifican en graves, agudas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Pero por el momento solo vamos a ver con la clasificación de la tilde. También tenemos la palabra canción. Decimos canción. ¿Cuál es otra forma de que ustedes pueden también separar? Ustedes aplauden, por ejemplo, canción. No dicen canción, no son tres, son canción. Lo hacen de esta forma. Y señalamos la que tiene mayor fuerza, en donde se encuentra la tilde, ción. Entonces vamos a resumir que el acento diacrítico es directamente para los monosílabos del idioma español: de, el, más, sí, mi, se, te, tú. El acento diacrítico. El acento prosódico o sílaba tónica es nada más el sonido, la mayor fuerza de voz en las palabras que no están tildadas. Y el acento ortográfico sigue siendo la mayor fuerza de voz, pero hace referencia directamente a la escritura. Nosotros copiamos la información. Yo hago únicamente una hoja para mostrarles el ejemplo. No quiere decir que usted todo esto que está acá lo va a resumir en una hoja, porque me he dado cuenta que ustedes tienen hambre cuando hacen sus tareas porque se comen las palabras. Copiamos el título, la información y posterior hacemos nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio dice: separe las siguientes palabras y circule con verde, circular, la sílaba en donde se encuentra el acento. Observe el ejemplo. Tenemos entonces el ejemplo montaña. Montaña. Usted no dice montaña o montaña, dice montaña. Entonces con verde, yo no tengo verde, pero con verde usted circula la palabra montaña. El primer ejercicio, este es el ejemplo 0. El número 1 de su ejercicio es la palabra tren. ¿Cómo se separa tren? Usted no dice no, usted dice tren, entonces no se separa. ¿Y dónde va a tener la mayor fuerza de voz? Tren. ¿Escuché bien? Tren. Hay una breve, usted baja un poco la voz en esta, pero sigue siendo toda la palabra. Y así va a realizar los demás. El siguiente es número. Número. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? En la palabra, en la sílaba que se encuentra tildada. Ese sería entonces su ejercicio. De igual forma, usted copia las instrucciones, el ejemplo 0 y realiza sus ejercicios. Siempre cualquier duda, por favor, se puede comunicar conmigo para que yo se las pueda resolver.